Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, reflexionamos la palabra de Dios desde la Biblia y estamos haciendo con este libro maravilloso, Hechos de los Apóstoles. Es el segundo tomo, ciertamente, de la obra lucana. Y en este capítulo 24, versículo 11, que nosotros hoy queremos subrayar, nos centramos principalmente en el discurso de Pablo ante el procurador romano. Aveñandeñaína, entonces, con Pablo, que va a presentar también su defensa ante todo lo que el sumo sacerdote y estos ancianos que vinieron desde Jerusalén con un abogado, Tértulo, que comienza a presentar ante Félix, presenta sus acusaciones, que en realidad no son así acusaciones que podemos decir tan concretas así, ¿verdad? Como nosotros podemos entender lo que es una verdadera acusación. Entonces, más bien, lo está presentando un elogio o un halago, o podemos decir también unas expresiones de chupamedia, ¿verdad? De Tértulo aquí para con el procurador Félix. Pero esta era la parte de la retórica también seguramente dentro de la presentación de las acusaciones, nada más y nada menos que ante el procurador Félix. Pablo después dirá, y hemos estudiado también en el versículo 10, cuando él se defiende también, él utiliza alguna expresión similar, por lo menos cuando comienza su discurso, sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas a esta nación, con gusto presentaré mi defensa. Peala Pablo la sin embargo, lo otro mucho más, prácticamente casi todo su discurso, como el 60% es halago. Gracias a ti hemos logrado mucha paz, debido a las reformas que se están realizando en esta nación por tu providencia. Para nosotros constituye siempre y en todas partes un motivo de completa gratitud. Excelentísimo Félix. Y por último, y para no molestarte, te suplico que nos escuches algunas palabras con tu habitual cordialidad. Bueno, en fin, todo esto. Y nosotros habíamos dicho que cuando se presenta eso y se está diciendo que
se utiliza esto de la cordialidad. Este versículo es muy interesante cómo se nos explica, porque quiere decir gracia, gentileza, clemencia, moderación, sensatez razonable, suavidad, justicia, bondad, indulgencia, lo que es correcto o adecuado. O sea, todo esto. Incluso también designa el atributo de Dios. Epieikeia. Epieikeia. Vea la griego vena. Y esa palabrita quiere decir todo esto, ¿verdad? Incluso un atributo de Dios. Entonces quiere decir que vamos a andar por allá, feliz, de Ishabana y por ahí. Por lo tanto, la ceja esta andejina, que decir que entiende valetilla, entonces era entendeta, harei qua ponata ma evala hueruan de haupea, de buen día litiisha, diva litiri, de Ishabana y por y otro, ¿entiendes? Epiei, que ella quiere decir el atributo de Dios. Vos prácticamente como un Dios, amigo. De yara íntimo hoy. Entonces, tú lo paite. Bueno, pero Pablo, como le está diciendo en el versículo 10, ahí la oñemos santo y te ella, sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación. Con gusto, entonces yo me siento confiado. Güey, cuáina, esta manera de juzgar, ¿sabes? A esta Emma haremos andar por ahí como tiene que ser la cosa, ¿verdad? Y bueno, y después continúa lo que hoy justamente nosotros queremos también subrayar, que es el versículo 11. Tú mismo puedes comprobar que no hace más de 12 días subí a Jerusalén a adorar. Su presentación ya ahora de Pablo. Tú mismo le dice aquí a Félix, tú mismo puedes comprobar. O sea, hay elementos que se pueden comprobar, que no hace más de 12 días. Llegó 12 días a la mola anguajeangüe, ajá, mo añe presenta, añe mongueta. Y estuve allí con los hermanos míos, ¿verdad? Santiago, Pedro, Juan, bueno, a ver, en general, ¿verdad? Que se encuentra con sus hermanos, ahí se presenta con los ancianos para hablar un poco de todo lo que visita a Santiago y a los ancianos de Jerusalén. Santiago y los ancianos de Jerusalén. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.
mesa la comida aún caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos.
desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí están mis trabajos y mi fe, mis mates, mis pasiones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos transcurridos estos días, hicimos los preparativos del viaje. Llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo con todos nosotros fue a encontrarse con Santiago. Los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a contarles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando lo escuchaban, glorificaban a Dios y le dijeron: ves, hermanos, cuántos miles han creído de entre los judíos y todos son celosos observantes de la ley. Bueno, todos estos elementos también son interesantes porque primero que son miles de judíos que han creído, porque ellos pues son los que estaban haciendo el Antiguo Testamento, el camino del Antiguo Testamento. Ellos son los que están esperando el cumplimiento de las promesas de Dios en la vida del pueblo. Operar con las miles de judíos. Ya con el primer discurso de Pedro, ya hecho de los apóstoles mismos, nos había anunciado y nos había dicho que muchos se habían convertido cuando vino el Espíritu Santo. Ellos salen afuera, todos le escuchan. Más de 3.000 se unieron, 3.000. Eso también nos da pie para entender lo que había sucedido después de que Pablo fue predicando, fue anunciando el Evangelio. Y después él decide volver a Jerusalén, o decide venir hacia Jerusalén para encontrarse con los judíos por la pinta de ir. En realidad va el objetivo, y andén de malas ya calcular, ya jesaña, ya minduú. Todos le prohíben, todos le dicen: Pablo, va a ella puta mola rejona. Vos te estás metiendo en la boca del lobo. Móvil de Jerusalén. Pero de casi que ya ande así que es peligroso, hay que estar atento. Ahí incluso, ¿verdad? Y no era fácil. Nosotros le tenemos a Santiago, le tenemos a Juan, a Pedro, que estaban en ese momento en Jerusalén. Aquí cuando nos está hablando Pablo de su vuelta, está volviendo después de mucho recorrer en medio de los judíos, pero que están en la diáspora, están sobre todo esa parte de la Grecia. Cuando él vuelve, ya lo encontramos, por ejemplo, aquí a Pedro y a Juan. Entonces, quiere decir, como también la tradición de la iglesia nos cuenta, que posiblemente Pedro ya estaba en Roma, ¿verdad?
Pedro ya estaba en Roma. Roma. Y bueno, y Juan también, predicando, anunciando a Jesucristo. Operen con la miles, hoy a ver, la hombre uya de ellos, va ella va peñan de yara. Hoy cuave, ellos, ome, ellos, homo creen y millo, para que ellos pudiesen anunciar la buena noticia, pudiesen anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, él, con este versículo 11, tú mismo puedes comprobar, le dice, que no hace más de 12 días subí a Jerusalén a adorar. Como para decirle a Félix, si vos querés comprobar, si vos querés indagar, puedes hacer preguntar, te voy acá, es por ando mía, llévala a la gente. Yo no hace más de 12 días que vine y que estoy en Jerusalén. Y entonces, ¿cómo me van a acusar y me van a decir que yo ando en todo el mundo y vengo la otra? Hemos encontrado esta plaga de hombres, primera cosa, hemos encontrado, provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo. Por eso es que después, más adelante, Pablo va a decir, lo dice así con mucha lógica, en todo caso, los que tienen que juzgarme no son estos de Jerusalén. Hace 12 días. Upea con los Moisés añandejina bien en alerta. Ya yesa pe ahanwa ya yesa kwa hafelia y de yesa kwa amba ese pico cauta se jugala 12 días ramo ahí ya pues te recuerda. Ay ita y kwai más base. Qué interesante. Volvemos enseguida con más. Ñande yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Aquí estoy, Señor.
abriste tu voz y un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí estoy, Señor, a donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Aquí estoy, Señor, a donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mí. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. En la noche escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. Asiero. Así. Máquinas. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia. Porque dice
pasado, Señor, tu fidelidad, la misericordia del Señor, cada día cantaré, la misericordia del Señor, cada día cantaré. el poder y la fidelidad te rodean, misericordia y fidelidad te preceden. Eterno el Señor, por siempre. Amén, amén. La misericordia del Señor, cada día cantaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos aquí caminando en nuestra reflexión, capítulo 24, el discurso de Pablo ante el procurador romano, este procurador que se llama Félix, que estaba allí en Cesarea Marítima. Y papá, imagina que verá todos los acontecimientos sucedidos, y entonces ahí el comandante, después de haber escuchado al sobrino de Pablo, ellos ya se hace cuenta. Enseguida llama a estos 2 centuriones, prepara 470 soldados que le acompañan. O sea que iba ahí hoy en la situación y a pelo esa la de Lucas por lo menos. Iba ahí hoy la situación. O sea que nos induce hoy por la pinta desde Jerusalén. Ellos seguían teniendo muchas informaciones. Claro que Pablo ya había bajado hasta Jerusalén y estuvo en Jerusalén. Incluso discutieron allí con Pedro, con Juan, con Santiago, se encontraron. Se nota que Santiago era, siendo el primer obispo de Jerusalén, era una persona bastante fuerte, una persona que tenía también capacidad de mando, ¿verdad? Es el que estaba en Jerusalén y también de aguante, también de aguante. Pues nada, él es fácil para, Pero claro, tal vez procuró dar pasos más mimetizados, porque cuando le cuestionan y ellos hablan, recuerdan, cuando ellos se encuentran allí, los ancianos con Pablo, ves, hermanos, cuántos miles han creído de entre los judíos y todos son celosos observantes de la ley. Se insiste en la cuestión de la ley. Se insiste en la cuestión de la Torá. Pero han oído, por eso aquí viene el problema. O sea que Santiago, Pedro, Juan, ellos estando ahí, sabían cómo afrontar y cómo organizar el camino, conducir al rebaño. No habrá sido fácil ahí, con el judaísmo. Pero han oído decir acerca de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni caminen conforme a las tradiciones. Peala o poco a ese cara.
Y mira que nosotros ya en el capítulo 15 habíamos hablado. Pablo baja hasta Jerusalén con Bernabé y comienzan a hablar, a discutir, a preguntar. O sea, Pablo siempre procuró tener un diálogo, siempre. Pero el problema era el fanatismo, y parece que los judíos de por sí, los judeo-cristianos, ese grupo que insistía más en la cuestión de la Torá, de la circuncisión, imagínala y fanático, vea, anda y oí la ya guasú a Pablo para que pueda expresar y dar a entender cuál es la fuerza del Espíritu de Dios que actúa en el hombre y que actúa en la comunidad. Eso es lo que nos da un poco a entender. Y por eso aquí en el versículo 11 tú mismo puedes comprobar que no hace más de 12 días subí a Jerusalén a adorar. Como diciéndole, llego a Yuramoitela a Jerusalén. Vaya pico con a caray procurador don Félix. Vaya pico con a la outa ave. Nenon de beula se acusa o werupaite y con amba con a como si fuese que yo en 12 días todas estas cosas podría venir a realizar en Jerusalén, o contra Roma, o contra el status quo que existe, ¿verdad? Del emperador romano, Roma, que manda a través de su gobernador, a través de sus procuradores. Ahí está Pilato, ahí está Félix. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí donde él comienza a presentar esta argumentación que tú mismo, Félix, puedes comprobar. Yo hace pocos días que estoy aquí. Parece pico de acuerdo a la edita, pensamos, bollata se lleva con ambas, con que tumulto, que pega, que amor, que ayuda a alborotar. Y más todavía que en todo el mundo, ¿verdad? Si ellos pueden demostrar lo que lo demuestran. Por eso que después más adelante va a decir, en todo caso, si hay alguien que tiene que venir aquí a acusarme, no son esta gente no. Si esto no sabe nada, absolutamente están en una gran mentira. Por eso que en ese versículo también 9, decíamos, los judíos lo apoyaron, confirmando que todo esto era así. Acuérdame que tú lo confirmas, acuérdame que tú lo guay, pues acuérdame que tú la llevo peteo, lo que sea, bueno, se busca, confirmando que todo esto era así. Esta es una tremenda mentira. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tengo una pregunta que siempre me ha molestado. La Biblia dice que hay un solo Dios, pero en otras partes de la Biblia, Dios es tres: Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo puede ser ambas cosas? Sí, esta es una pregunta que ha desconcertado a las personas durante miles de años. Y aunque no podemos explicarlo completamente, creo que podemos entender mejor lo que no podemos entender completamente. ¿A qué te refieres? Piénsalo así. Aquí hay un plano bidimensional y aquí hay un objeto de 3 dimensiones que pasará a través del plano 2D. Ok, está bien. Desde esta perspectiva, el objeto 3D está arriba y abajo del plano. Ahora tiene sentido. Pero imagina que eres una persona 2D atrapada en el plano 2D. ¿Qué es lo que verías? No lo sé. ¿Qué es lo que vería? Bueno, se vería así. Oh, sí. Ok. Desde esta perspectiva parece imposible. Es un objeto, luego 2 objetos y luego 3. Pero en realidad todos son uno, solo que no de una manera en que puedes entenderlo. Ahora, tomemos esto como una analogía visual de cómo experimentamos a Dios.
La Biblia dice que Dios es trascendente, un ser divino a través de quien vivimos, nos movemos y existimos. O como dice Dios, yo soy. Está bien, pero yo vivo aquí en este universo, así que cuando Dios aparece tendrá sentido en algunas maneras, pero en otras maneras romperá mis categorías. Exactamente. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas se encuentran con el Dios de la Biblia. Así que observemos primero cómo sucede esto en las Escrituras hebreas. A través de las Escrituras hebreas, Dios aparece de maneras complicadas que no encajan completamente con nuestras categorías. Una manera común en la que esto sucede es con los atributos de Dios. Un atributo es una manera de describir cómo es algo. Por ejemplo, una pelota de fútbol es redonda o Dios es sabio. Sí, genial. Tomemos la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios dice que Dios creó el mundo por medio de su sabiduría, pero también hay poemas en el libro de Proverbios que describen la sabiduría de Dios como una persona, un colaborador a través del cual Dios diseñó el universo. Entonces, ¿Dios se convierte en un personaje separado? Sí, esto también sucede con la gloria de Dios, que a veces aparece como una figura humana en un trono envuelto de fuego. O considera la palabra de Dios, la cual Él puede hablar a las personas, pero a veces su palabra parece ser una persona. Espera. Entonces, ¿los atributos de Dios se han convertido en nuevos dioses pequeños? No. Los autores bíblicos creen que solo hay un Dios todopoderoso. ¿Pero se sienten cómodos hablando de Él como de diferentes personajes? Sí, esto es parte de la forma en que los autores bíblicos representan la compleja identidad del único Dios. Son atributos de Dios y también son distintos de Dios. ¿Distintos de Dios y también Dios? Sí, una vez que aprendemos a identificar esa manera de hablar sobre la identidad de Dios, comenzamos a verla por toda la Escritura. De hecho, la encuentras en las primeras oraciones de la Biblia que mencionan al Espíritu de Dios. La primera línea de la Biblia es bastante familiar. En el principio creó Dios. Pero sigue leyendo. ¿A quién vemos en la creación moviéndose sobre las aguas? ¿Al Espíritu de Dios? Sí, el Espíritu de Dios se refiere a la presencia y energía personal de Dios con la que podemos interactuar aquí en la creación. Entonces, ¿la Biblia puede referirse al Espíritu de Dios como distinto de Dios? Distinto de Dios y también como Dios. Es el Espíritu de Dios. Aunque esto suena extraño desde nuestro punto de vista, es esta complejidad lo que los autores bíblicos están intentando que logremos ver. Entonces, hemos hablado de los atributos de Dios y del Espíritu de Dios. Ahora hagamos una última parada explorando la compleja identidad de Dios en las Escrituras hebreas con el personaje llamado el Hijo del Hombre. Así que en la Biblia hay un solo Dios a quien las personas deben adorar, lo que hace que esta historia en el libro de Daniel sea realmente sorprendente. Daniel tiene un sueño acerca de una figura humana llamada Hijo del Hombre, lo cual significa un miembro de la humanidad. Y Daniel sueña sobre este humano siendo levantado en una nube y luego aún más alto. ¿Hasta el espacio de Dios? Sí, y luego este humano se sienta a la derecha del trono celestial de Dios y toda la humanidad adora a este humano al lado de Dios. ¿Un humano donde esperamos ver a Dios? Sí, este humano es parte de la identidad de Dios. Esta visión trata sobre la esperanza culminante de toda la historia bíblica. Dios y la humanidad se hacen uno para poder gobernar el mundo, juntos como uno. Entonces, el Hijo del Hombre es distinto de Dios y es también Dios. Exactamente. Entonces piensa en todo lo que hemos observado. En las Escrituras hebreas, la identidad de Dios es compleja. Entonces, cuando los seguidores de Jesús se encontraron con Dios como Padre, Hijo y Espíritu, ellos ya tenían categorías sobre cómo estos podían ser el Dios único de la Biblia. Está bien, hablemos de eso. Ok, en el Nuevo Testamento se nos presenta a Jesús de Nazaret y Él es humano, pero también mucho más que eso. Su manera favorita de referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre. La figura en la visión de Daniel. Y se dice que este Dios complejo se hizo humano para unir a otros humanos con Dios. Ok, entonces los evangelios describen a Jesús como completamente humano. Y también como Yahweh, el Dios de Israel. Jesús iba diciendo y haciendo cosas que solo Yahweh puede hacer, como perdonar pecados o calmar aguas tormentosas. Entonces, ¿están diciendo que Jesús es un humano distinto de Dios y también Dios? Sí. Eso podría sonar como una locura, a menos que hayas estado leyendo las Escrituras hebreas que te prepararon para eso. Y luego, mira esto. Los primeros seguidores de Jesús, los apóstoles, hablaron de su identidad utilizando el lenguaje de los atributos de Dios. Llamaron a Jesús la gloria de Dios, o el apóstol Pablo que llamó a Jesús la sabiduría de Dios, o Juan que inicia su evangelio llamando a Jesús la palabra de Dios a través de la cual el mundo fue creado. Y luego él dice, la palabra de Dios estaba con Dios y era Dios. Ok,
ya entiendo lo que están haciendo y hace que me duela la cabeza. Totalmente. Y si quieres que la cabeza te dé más vueltas, considera esto. Jesús, quien es descrito como Dios hecho humano, hablaría con Dios como una persona distinta. Y cuando lo hacía, le llamaba Padre. Cuando Jesús hablaba acerca de Dios, no estaba refiriéndose a una energía o a una fuerza abstracta. Él estaba hablando de un ser personal con el que te puedes relacionar. Hay muchas imágenes personales de Dios en la Biblia: gobernante, creador, juez. Pero Jesús consistentemente se refirió a Dios como mi Padre. Jesús experimentó a Dios como una fuente de amor infinito. Él dijo: mi Padre me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Aparentemente Jesús conoció al Padre como un ser eternamente centrado en los demás y como dador de vida. Sí, como en la historia del bautismo de Jesús, cuando el Padre dice desde el cielo: este es mi Hijo amado. Y luego sigue leyendo. En esa historia, la persona que trae el mensaje de amor del Padre al Hijo es el Espíritu de Dios. Hemos hablado ya acerca del Espíritu de Dios. Aquí en la creación, es a través del Espíritu que interactuamos con lo divino. Sí, y lo mismo era cierto para Jesús. A través del Espíritu, Él experimentó el amor del Padre, pero no terminó ahí. Jesús prometió que a través de Él, el Espíritu saldría y compartiría el amor del Padre con toda la humanidad y con toda la creación. Así que puede parecer que existen tres dioses distintos, pero de alguna manera que trasciende a mi forma de ver la realidad, ellos también son uno. Sí, esto es lo que los seguidores de Jesús más adelante llamaron la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu son el único Dios de la Biblia. Ahora puedo ver cómo llegaron a eso. Pero esto no es solo un rompecabezas filosófico. Describir a Dios como una triunidad, es decir, que el universo es sostenido por una comunidad eterna de amor. Que es algo que realmente no puedo entender. Pero el Dios de la Biblia no es un ser que entiendes. El punto es conocer y ser conocido por este Dios para poder participar en su amor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Intenté caminar sola sobre el mar. Intenté saltar sin paracaídas y acabé muy mal. Intenté navegar sin timón en alta mar y terminé en este lugar contigo al naufragar. Donde terminan mis flaquezas y mi debilidad, es donde tu misericordia me empieza a levantar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta. No vuelvo a la tormenta si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi
quiero estar. Intenté encontrar mi felicidad en otro lugar. Caminé en la oscuridad y me embarré al tropezar. Y hoy te encontré en el silencio, ahí en mi soledad, Esta soledad, con los brazos bien abiertos, con tanto amor para dar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta. Vuelvo a la tormenta, No vuelvo a la tormenta, si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor, contigo quiero estar. Solo en ti, Señor, encontramos paz. Encontramos seguridad, encontramos libertad. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro país, el mundo entero. Te pedimos que vayas tocando el corazón de todos nosotros. Que cesen las guerras y conflictos. Que cesen los casos de depresión y suicidio. Que cese el aborto y que vivas tú en nosotros. Que reines tú entre nosotros. Que vivamos nosotros en ti. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Hoy, principalmente, el versículo 11. Tú mismo puedes comprobar que no hace más de 12 días subí a Jerusalén a adorar. El hecho de que Pablo, después de haber saludado y después de haberle dicho a Félix, en este caso, que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación. Desde hace muchos años tú juzgas en esta nación. Nos está queriendo explicar y nos está queriendo mostrar que yo, dice Pablo, tengo confianza. Es también un cierto halago que está haciendo Pablo al procurador Félix. Porque, imagínala, oye, bueno, estaba calculado, oye, mindu, dos acusaciones bien políticas y una acusación religiosa. Pero igual estas acusaciones están puestas ahí. Y como siempre, el que tiene, como se dice, la pluma, el que tiene el lapicero en la mano, es el que va a firmar. Entonces tenemos que también nosotros estar atentos. Porque para nosotros esto decía Tértulo, todo esto que encontramos aquí,
querido Félix, esto es un plaga, este tipo es un plaga. O Mozambique, o la gente. Incluso es el jefe de esta secta de los nazarenos, que era una, o ninguna luego de las religiones sería tolerada por Roma. Todo lo que divide y todo lo que trae aquí, desastre, desunión, pelea, alboroto, entonces enseguida Roma actúa. Roma no deja que las cosas entonces se realicen de una o de otra manera. Bueno, pero Pablo tiene que defenderse y Pablo tiene que decir cuál es su propia realidad. Su propia realidad es que él había llegado apenas hacía 12 días. Imagínense con todo ese cansancio, con toda esa realidad. Él decía luego, y encima llevo sobre mis espaldas los problemas y la realidad de las comunidades. Además de todo eso, de las persecuciones, de las habladurías, de todo lo que hacen contra mí, además de todo eso, llevo sobre mis espaldas las preocupaciones sobre las comunidades. Porque espero Jaiseo por anduche, Pablo peapi comba otro, Pablo peapi comba otro. Entonces hay muchas cosas que yo también tengo que responderles, que les tengo que decir, que les tengo que orientar. Y eso también a mí me preocupa. A mí también me toca hondo. Y por eso imagínense, además de todo eso, de nuevo, situaciones como estas. Y yo, querido Félix, imagínate, que tú mismo puedes comprobar, querido Félix, tú mismo puedes comprobar que aquí yo no estoy más que hace 12 días. ¿Cómo es que esto me pueden juzgar y me pueden decir que yo soy el que está armando tumulto en Jerusalén? O estoy poniéndome en contra del gobernador o del procurador, ¿no? O del mismo César. A ver, que lo demuestren ellos. Anda, es cierto, 12 días a Moshe, hay Mejina y Yabutepecuera. Entonces, esta reflexión de Pablo es como para que Félix pueda mirar, pueda tomar cartas en el asunto y después decir, bueno, ya esa mitad va a decir, muy lobo la pista. Pero seguirá, ¿verdad? Porque Pablo después seguirá hablando, seguirá mostrando. Hay ciertas cosas que él dice, bueno, en todo caso yo puedo aceptar quienes me juzguen. Por ejemplo, aquellos que estaban en la diáspora con quienes yo estuve en contacto, etc. En todo caso, la pero esta gente que, ¿qué va a saber? No saben nada de todo lo que nosotros estuvimos haciendo y cómo nosotros lo hicimos hasta ahora. Si leemos de nuevo y recordamos el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, ahí nos viene de manera categórica que Pablo, Bernabé, vienen hasta Jerusalén, le traen a Tito también, dialogan, escuchan, hablan. Viste que todo esto fue solucionado. Pero la Jerusalén o Pablo. Ahora él está queriendo volver, pero se nota que no siempre las cosas, por lo que vemos, se han sellado esas heridas. Quedaron de acuerdo y bueno, vete vos ahora, así como tú quedas para los judíos, entonces yo me voy y me lanzo hacia los gentiles. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.